El capítulo empieza con los tres fantasmas renegando por los regalos que les ha traído Monchi su viaje de Italia, el cual es un girasol para cada uno. Después de esta escena en donde hay un descontento generalizado, ya que ellos esperaban algo diferente, Monchi les pregunta si les ha gustado el regalo, y no obtiene una respuesta clara de Keka ni de Gonzalete, solo manifiestan una aparente satisfacción. Tony en cambio sí manifiesta su molestia, entonces Monchi se da cuenta que están inconformes, y menciona que su familia no ha cambiado en nada. De forma posterior a esto, la escena cambia y vemos a Machín, Wendy y Monchi hablando sobre sus planes a futuro como familia. Entonces Wendy presenta una lista que hizo con las cosas que van a hacer los tres para recuperar el tiempo que Monchi no estuvo con ellos, porque estaba de viaje. Entonces Monchi responde que no harán nada de eso, porque en poco tiempo ya no estará ahí. Wendy sorprendida le contesta que a dónde irá. Monchi responde que a la realidad, y de hecho todos lo harán, y es acá donde empieza el verdadero final de la serie. De esta parte en adelante, el capítulo se convierte en cuestionamientos y negaciones de lo que Monchi aseveró, hasta que al final del capítulo todos terminan aceptando que han estado viviendo en un mundo ficticio, en un show de televisión, en algo inventado y hasta cierto punto falso. Hasta acá todo tendría sentido, si no fuera porque siempre lo han dejado en claro. Ellos viven dentro de un show de televisión, no dudan en interactuar con los camarógrafos, con el público, tanto como los que están ahí como los que están en sus casas, hacerse bromas sobre sus vidas fuera de la serie y demás cosas. Pataclown hizo esto no porque no tuviese sentido o se estaba contradiciendo en su propia construcción, sino porque siempre hicieron lo que se les dio la gana como serie. Esa fue su marca distintiva. En el primer capítulo, por ejemplo, Machín hizo lo inesperado y se fue en contra del guión aparente de ese capítulo, negándose a ser padre y haciendo que todos salieran de sus personajes. Rompió la cuarta pared y se puso a interactuar con el público, dejando algo desconcertado al televidente. Este acto de rebeldía, que aparentemente podría haber sido irrelevante, es muy importante para entender lo que seguiría después, porque te estaban dejando en claro que este formato presentaría algo nunca antes visto en la televisión peruana, que sería innovador y hasta revolucionario en muchos aspectos. Debido a esto, se encargaron de cuestionar y criticar las normas sociales imperantes, como hacer parodias de lo que era políticamente correcto mostrar hasta ese momento, como por ejemplo escenificar los hedores corporales, los pseudovalores sociales, cívicos y culturales de la sociedad peruana, pero también su mundo no fue ajeno a la crisis política y económica que se vivía en esos años, a los que también juzgaron desde el humor, entre otros aspectos más a la que no fueron ajenos ni indiferentes. Esta serie construyó su propia realidad, el cual servía como un refugio contra esa otra realidad que estaba allá afuera, aquella que era dura, adversa y complicada. Toda esta construcción narrativa hacía de Pataclown un reflejo claro de la filosofía existencialista, aquella que planteaba reflexiones acerca de la condición humana, la libertad, la responsabilidad individual, las emociones y el significado de la vida. En este sentido, usar el humor para juzgar el entorno y juzgarse a sí mismos, no solo de modo personal, sino como sujetos sociales dentro de un entorno mayor, representaba lo que el clown había creado, una nueva forma de entender el yo interno para mostrarlo en todo su potencial y sin ataduras, tal y como es. A pesar de que tanto ellos como nosotros éramos conscientes de que este mundo era ficticio, lo interiorizamos y lo volvimos parte de nuestra tradición y de nuestras vidas. No es por ello casualidad que perduren muchos recuerdos e influencias que se construyeron en este programa dentro de la cultura popular peruana. Pero ¿qué es la realidad para Pataclown? La teoría de los mundos posibles de la ficción nos brinda una respuesta para entender a qué se refieren con volver a la realidad. Este planteamiento establece una regla básica que te permite como espectador, lector o público de cualquier proyecto de ficción poder entender lo que te están presentando. El creador, autor y otros que participan en el proceso creativo y el público, o sea tú, hacen una especie de contrato que es de forma implícita. A esto se le denomina pacto ficcional, por el cual el consumidor de cualquier tipo de ficción acepta como real el mundo imaginario que le están presentando, sin juzgarlo como mentira. Este mundo es considerado como real gracias a la existencia del pacto ficcional. Entonces podemos hablar de dos planos. El primero, que es el de la realidad donde vivimos, que se rige por el principio de verdad evidente, o sea, las cosas son o no son. Por ejemplo, un auto tiene 4 ruedas. Esto se puede comprobar intuitivamente, simplemente viéndolo. Claro que también hay de 3.
A esto se le llama verdad evidente, porque se puede comprobar. En cambio, en el mundo posible de la ficción, el principio que rige es el de la verdad circunstancial. Por ejemplo, en Pataclown aceptamos que existían los fantasmas y encima que tenían una especie de poderes mágicos. Esto era normal en su realidad. También aceptamos como normal que Wendy pudiese hablar con los animales, por ejemplo, que los personajes pudiesen usar artefactos que en la vida real no servirían, entre otros hechos más. Todo esto es cuestionado en la última parte de este capítulo final, bajo el argumento que han dejado de creer en su propia realidad. Y esto es importantísimo porque nos confirma que el pacto ficcional que ellos mismos tenían con su propia realidad se rompió, y pese a que sabían que su realidad era parte de otra más grande, o sea la nuestra, estaban cómodos en esta porque ellos le dieron vida y le dieron forma. Acá, citando al maestro Platón, podemos hablar de la alegoría de las cavernas, en el cual su mundo representaría el mundo aparente que ellos creen que es el real y el cual se ha convertido en su cueva, por lo que para ellos esa es la realidad. Por contraste, Monchi sería la voz de la liberación de este mundo aparente, y justo los personajes de Pataclown reaccionan igual que los prisioneros de la caverna al querer ser liberados por uno de los prisioneros que ya vio la verdadera realidad. Algunos con dudas, otros se molestan y otros simplemente lo niegan. Respondiendo a la premisa inicial de este video, diríamos que la creación de esta realidad podría tener varios significados, pero comprendiendo cómo funciona el clown, podríamos decir que este mundo es un medio de escape a la realidad evidente, porque nunca niegan que no sean parte de esta. Por eso las referencias y críticas al orden social y todo lo que pertenece a la otra realidad, o sea la nuestra, eso no es casualidad. Por alguna razón estas personas optaron por vivir en esta realidad aparente. Al dejar de creer en su mundo, este simplemente desaparece. No puede haber nada más narrativamente hablando. Por eso la escena del desarmado del escenario es tan simbólica y representa esto, el fin de esta realidad. Por otro lado, las otras adaptaciones que se hicieron posteriores a Pataclown, usando también al clown como base, son otro tipo de realidades alternas, donde otros sujetos han creado estos constructos. En ese aspecto no tiene sentido que aparezcan los mismos personajes de Pataclown en estas series sin dar aunque sea una breve explicación de la que fueren, de cómo es que si ya no creen en su propia realidad vuelven a aparecer en otras similares. Salvo este detalle, poner en duda su propia realidad y cuestionarlo para así darle un final digno a la serie, le da un matiz único y especial a Pataclown que pocas series se han atrevido a hacer, porque en su mejor momento le pusieron fin a un proyecto súper exitoso, y esto es muy importante porque nos deja los mejores recuerdos de la serie, a su vez que priorizaron sus relaciones personales fuera de esta realidad para preservarlas en la que vivimos, porque trabajar a este nivel todas las semanas con este tipo de guiones bien estructurados y bien trabajados que manejaba Pataclown definitivamente era muy sacrificado, y esto tarde o temprano generaría que sus relaciones se terminen agrietando, como ha pasado en proyectos similares. En conclusión, diremos que la realidad para Pataclown es una que les permitía hacer y hacer lo que quisieran. Este mundo creado por los valores que el clown incentivaba les permitía sacar los temores, prejuicios, estereotipos, miedos y demás sentimientos y emociones que las personas guardan. Al dejar de creer en esta realidad, aceptaron la existencia de una realidad mayor, a la que con ciertas dudas, temores, pero también mucha esperanza, decidieron volver. De forma metafórica, podemos decir que todos tenemos una realidad particular, aquella que cada persona guarda internamente, pero que es compartida con nuestro mismo entorno, en las familias, barrios, comunidades y sobre todo el país. Bueno, muchas gracias por el cariño y de un clown para todos los pastrulos. Chao.